Voy a estar hablando más adelante sobre algunos temas de matrimonio que hacen mucha falta para nosotros, ¿verdad? La iglesia, y nos ayuda para edificarnos día a día, y si hay cosas que tenemos que corregir, pues tienen que corregirse. Viene conmigo Ezequiel 18:32. Vamos a hablar sobre la recompensa del arrepentimiento. Comparta las escrituras ahí con alguien. Si es necesario, hermano, si alguien no trajo Biblia, pues acérquese a un cristiano, seguro que tiene. Gloria al Señor. ¿Tiene versículo 32? Amén. Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la letra dice así: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Leámoslo una vez más. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. La recompensa del arrepentimiento. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. La recompensa del arrepentimiento. Una de las cosas, hermano, cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, cuando leemos en el capítulo 4 del libro del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Marcos, una de las cosas que fue el mensaje enfático de su ministerio fue el arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. El mensaje principal del Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Por eso en esta tarde queremos hablar la recompensa del arrepentimiento. Precisamente esta mañana en la escuela dominical decíamos, hermano, que Dios o Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Es decir, que Dios no va a cambiar, Jesucristo no cambia, Dios no cambia. Él es inmutable, Él no va a cambiar. Él es el mismo de ayer. Las mismas exigencias que pidió hace 300 años, 1000 años, 2000 años, 4000 años, 5000 años atrás, las mismas exigencias de santidad, de moral, las sigue exigiendo hoy. Los mismos principios para acercarse a Él, a hoy en día también los exige, pero hoy por medio del Señor Jesucristo. En el tiempo de antes, el pueblo de Israel debía acercarse a Dios a través de los sacrificios, pero también debía haber un arrepentimiento en el ser humano. Cuando leemos Génesis capítulo 3, el hombre peca. De ahí para acá, siempre el Señor le hace un llamado al ser humano al arrepentimiento. Porque no hay evangelio sin arrepentimiento. Y no hay entrada al reino de los cielos si no hay un arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Así que es necesario que el que quiera acercarse a Dios tiene que arrepentirse de sus pecados, confesarlos, para que reciba perdón del Señor. Porque el Señor Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Le dijo a los fariseos: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad de la tierra para perdonar pecados. Le dice al paralítico: a ti te digo, toma tu lecho y anda, para demostrar de que Él tiene toda autoridad tanto en el cielo como aquí en la tierra. Él es el único que puede perdonar pecados, pero se requiere que de la persona haya un arrepentimiento. Pero veamos lo que es la recompensa del arrepentimiento. Ezequiel es uno de los profetas que hace un llamado al pueblo. El pueblo de Israel se había depravado, los sacerdotes se habían depravado, el pueblo, hermanos, se había ido tras sus propios caminos, hacían lo que ellos querían, ya no estaban guardando los mandamientos de Dios. Pero Dios les muestra algo. Vea conmigo el versículo 21 del capítulo 18. Lo primero que el Señor les hace una mención es: si el impío se aparta, vivirá. Versículo 21, lo tiene conmigo. La recompensa del arrepentimiento, versículo 21. Versículo 18, versículo 21, capítulo 18. Mas el impío, si se aparta de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, mira las condiciones. Mas si el impío, la palabra impío, el término impío, no se está refiriendo a un pecador, se está refiriendo a creyentes, a personas que han conocido la palabra de Dios, que han tenido experiencias con el Señor, que conocen a Dios, que conocen sus mandamientos.
personas se les llama impíos. ¿Impíos por qué? Porque no están cumpliendo con los mandamientos y los estatutos de Dios. La palabra impío se refiere a ellos, cuando una persona no está dispuesto a cumplir. Por eso es un llamado al arrepentimiento. Para que usted pueda ver la recompensa, se requiere de un arrepentimiento de parte de la persona. Quiero recordarle algo, mi amado hermano. Hoy en estos días mucha gente se ha apartado del Señor y nosotros tenemos que hacerle un llamado. Hay otros que están dentro de las iglesias y están apartados del Evangelio, están apartados de Dios y participan en las iglesias, y es necesario que haya un arrepentimiento en su vida, porque son unos impíos. Pero quiero que vean conmigo nuevamente el versículo 21. Si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Cuando dice vivirá y no morirá, no se está refiriendo de que a la muerte física, que va a venir y morir físicamente, porque el Señor Jesucristo fue claro y dijo: no temáis al que mata el cuerpo, mas el alma no puede tocar. Temed a aquel que puede arrojar el alma al infierno. A este temed. ¿A quién? A que puede matar el alma. Esto es Dios. Él puede arrojar el alma al infierno del ser humano. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que temer, y de los principios, es temerle al Señor, temerle a Él. Porque el ser humano, hermano mío, no puede condenarnos, no puede mandarnos al infierno. Hay personas que le dicen a otras: tú te vas a ir al infierno, tú estás perdido. Pero déjeme decirle algo: el único que puede decir que está perdido alguien es el Señor, porque Él es el que da la salvación. Nosotros tenemos que predicar la palabra, que se arrepientan, pero el que salva se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Porque hay personas condenatorias terriblemente, pero el único que puede condenar es el Señor, el que puede mandarlo al infierno. A veces nosotros, hermanos, nos adelantamos y le damos sentencias, pero el único que lo va a mandar al infierno es el Señor. Así que no le tengan miedo a nada. Si hay pecado, hay personas que han pecado, tienen que arrepentirse, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero aquel que oculta su pecado no prosperará jamás. Mi amado hermano, a nosotros nos pueden engañar, podemos engañar a las personas, pero recuérdese, Dios lo está mirando de día y de noche. Donde usted vaya, ahí está el Señor mirándolo. ¿Qué hace? ¿Qué piensa? Allí está Dios, porque donde quiera que nosotros vamos, allí está Él. Nadie se puede esconder de Él. David dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré? No hay lugar, si a la luna, a las estrellas, a donde vaya, allí está Dios. Y es más, el Señor dice: si tú te fueras a las estrellas, te fueras a un lugar alto a esconderte, de allá te voy a derribar. No hay un lugar que el ser humano se pueda esconder de Dios. No hay un lugar. Pero si se aparta, va a vivir. Pero si se aparta, vivirá. Va a vivir una vida eterna. A eso se refiere, de que la persona, porque hay muchos hermanos creyentes, lamentablemente, que ocultamente están pecando y son impíos. Y son impíos y están pecando. Y creen: no, pues que estamos en el tiempo de la gracia. Sí, estamos en el tiempo de la gracia, pero debe de haber una vida en santidad, mi amado hermano. Debemos de guardar los mandamientos de Dios, debemos de guardar los estatutos de Dios, porque si no, vamos a tener que morir. Vea conmigo el versículo siguiente. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Las recompensas del arrepentimiento. Si se arrepiente, va a vivir. Hay personas que dicen: hermano, no quieren confesar su pecado, a veces no quieren pasar al frente para, ¿verdad?, que vean que ha pecado. Dicen: no, porque aquí ore conmigo en la oficina o ore conmigo acá. No, tiene que hacer público, tiene que confesar su pecado al Señor, tiene que arrepentirse, porque el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré
delante de mi Padre y de sus ángeles. Mis amados hermanos, cometió pecado, no trate de ocultarlo, porque David trató de ocultar el pecado, pero tarde o temprano el Señor se lo sacó a la luz. Y es más duro que el Señor le saque el pecado a la luz que venir y que lo confesemos. Va a vivir, pero si se espera, se esconde. David quiso esconder su pecado, quiso camuflar, pero ¿sabe qué sucedió? Como del Señor nadie se escapa, y por haberlo escondido y haber cometido, hermano, un homicidio, su castigo fue más terrible. Por eso hay muchas personas que cuando esconden su pecado, el juicio de Dios es más terrible. Pero veamos la recompensa del arrepentimiento. Es vivirá si se arrepiente. Mis amados hermanos, el Señor todavía sigue llamándonos al arrepentimiento. Debe de haber arrepentimiento. Y espérame, le digo algo. Alguien dijo por allí, oye, arrepentimiento significa cambiar de mentalidad. No voy a decir el nombre de quien lo dijo, hasta lo ha escrito en libros. Y la gente le dicen a uno, pues tienes que cambiar de mentalidad si vienes al Señor. No, eso no es el arrepentimiento, un cambio de mentalidad, porque usted puede leer filosofía, cambia de idea, cambia de perspectiva, pero no cambia su corazón. El arrepentimiento cambia el corazón, cambia el carácter, cambia el temperamento, cambia su vida, cambia la vida del ser humano. El arrepentimiento es una transformación de nuestra vida. Las cosas viejas pasaron, en Cristo es todo nuevo. No es una sola mente, sino su corazón, su comportamiento, su conducta, todo su ser es transformado en Jesucristo. Pero hoy nos quieren meter la idea de el arrepentimiento solo es un cambio de pensamiento. Eso es todo. Cambia tu pensamiento. No, si eso lo dice Platón, Sócrates, Hipócrates, eso lo menciona. Pero la Biblia nos enseña que debe de haber un cambio en el corazón, en la vida del ser humano. Debe de haber ese arrepentimiento. Versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Es una pregunta. Dice Jehová el Señor. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? La respuesta es no. Él no quiere la muerte de nadie, porque cuando se arrepiente tiene una recompensa de parte de Dios. Qué maravilloso es el Señor, hermano, que cuando la persona se arrepiente, Él no le está echando en cara las cosas. Como cuando alguien nos ofende o alguien lo ofendió, nuestra mente trae los recuerdos de aquella persona que nos ofendió. Pero el Señor, en medio de todo, hermano, las ofensas, porque día a día los que estamos aquí ofendemos al Señor, día a día, y cuando le pedimos perdón, Él nos perdona y no nos viene a echar en cara, sino que dice vivirás, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Y su venida no ha venido porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Mis amados hermanos, no es tiempo para estar hablando otras cosas. Es un tiempo final y debe de haber un arrepentimiento en la humanidad. El que quiera entrar al reino de los cielos, el que quiera agradar a Dios, debe de arrepentirse y apartarse de su pecado. Vea conmigo el versículo 24. Pero si el Hijo de Dios se aparta de sus caminos, versículo 24, mire qué sucede. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Pero quiero que vea, más si el justo se apartare de la justicia. Mire, mi amado hermano, yo le he hecho esta pregunta: ¿cuántos de los que están aquí son justos? ¿Sabe por qué somos justos?
Porque dice Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justos no por nuestros méritos, por los méritos de Jesucristo. Porque si nos ponemos en una balanza, nos vamos nosotros, pesamos más. Pero gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que nos declara justos, porque nos esforzamos a vivir una vida que le agrade a Él. Pero en el momento que ponemos en nuestro corazón decir: yo no le sirvo, las cosas no son así, todo es duro, eso no es bueno, eso no me gusta, como que predica la palabra muy fuerte, como que habla las cosas muy fuerte. Mi amado hermano, la palabra de Dios nunca es blandita ni es dulce a los labios, al paladar, pero es amarga en su interior, amarga por dentro, es dura, la oyes, pero la práctica es dura, no es fácil, pero por eso dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Porque el que piensa regresar y decir que los mandamientos de Dios son duros, que el que piensa decir mejor me aparto, va a morir, va a llevar una condenación. Y voy a hablar un poquito sobre esto. La predestinación. Salvo siempre salvo. Eso es una doctrina diabólica que parte de Calvino. Calvino nunca fue cristiano. Fue un católico, un teólogo católico romano. Nunca fue cristiano. Y ese teólogo dejó esas enseñanzas de la doctrina de la salvo siempre salvo, y a muchos se les ha metido por allí, y a las iglesias, hermanos, llega gente así, y muchos en las redes sociales leen ese tipo de artículos y dicen: no, pues que ya el Señor me predestinó para ser salvo, así que yo soy salvo, y como que tienen una licencia para ir a pecar. No, está equivocado totalmente. Dios nos eligió para que viviéramos una vida que agrade a Dios, pero si se aparta del evangelio, se aparta de Dios, recibirá castigo. Ese Dios sí se lo va a dar fuerte al rey. Es una doctrina diabólica. Y lo están grabando. Es una doctrina diabólica porque engaña a la persona para que haga lo que él quiere, para que viva como quiere. Y es una doctrina blasfema, porque blasfema el sacrificio de Cristo. Si Dios lo eligió para salvación, quiere decir que el sacrificio de Cristo entonces no sirve, no vale. ¿Para qué entonces murió Cristo si ya Dios nos eligió? No, mi amado hermano, Dios no se contradice. Dios lo eligió para que viviera una eternidad, una vida en paz, una vida que agradara a Dios. Lo eligió, pero si se aparta, porque por eso dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el que retrocediere no agradará mi alma. No agradará mi alma. Y ninguno que pone la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno. Por eso le digo que esa doctrina es diabólica y es blasfema, y tenemos que tener cuidado. Si el creyente un día dice me aparto, no crea que el que va a perder es la iglesia, y el que va a perder es Dios, o el que va a perder soy yo. Va a perder aquel que dice yo no le voy a servir a Dios. Es el que pierde su salvación, pierde su recompensa, pierde su tiempo que le estuvo sirviendo al Señor, lo pierde todo. Por eso el Señor nos insta a perseverar hasta el fin, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a luchar, nos enfrentamos al pecado todos los días, pero Él está con nosotros para vencer el pecado. Usted puede vencer el pecado porque Cristo está con usted. Pero el que se aparta será condenado. Versículo 25. Y si dijere, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Porque siempre el ser humano se la cree muy sabio, se cree muy inteligente, él cree que todo lo que hace es correcto.
Si Jehová no endereza su camino va torcido. Si el ser humano no sigue los mandamientos de Dios, está torcido. Le voy a recordar otra vez. La Biblia está centrada en 3 leyes: la ceremonial, la moral y la civil. La ley moral, desde que fue creado el ser humano, todavía sigue. Moral, tiene que vivir una vida moral que agrade a Dios. Pero si dice los caminos de Dios no son rectos, yo mejor hago esto, porque yo creo que esto es bueno. Porque hay algunos que solo quieren agradar a Dios con, ¿verdad?, dando limosnas, dando ofrendas, ayudando a la gente. Eso es bueno, pero no le ayuda para la salvación. No le ayuda si tiene pecado oculto. No le ayuda. Lo único que le ayuda es la salvación, es arrepentirse de sus pecados y venir al Señor Jesucristo. Vean conmigo el versículo 27. Y apartándose el impío, versículo 26, perdón. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por él. ¿Sabe lo que significa palabra iniquidad? Que conoce la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios y hace las cosas contrarias. Hace lo contrario de lo que las Escrituras dicen. Y hoy en la mañana tuvimos, hermano, una enseñanza maravillosa desde las 8:30, ¿verdad? Y empezamos a hablar. La enseñanza, hermano, confronta, toca duro, porque toca la moral del ser humano, porque hay cosas que hacemos incorrectas. Y lo inicuo es saber las cosas correctas y no hacerlas. Eso es. ¿Sabe qué es iniquidad? Sabe que no tiene que oír música mundana, pero la oye. Eso es iniquidad. Sabe que no tiene que estar codiciando a la mujer de su prójimo y la está codiciando. Eso es iniquidad. Sabe que tiene que predicar y no predica. Sabe que tiene que hacer las cosas rectas y no las hace. Eso es iniquidad. Hacer lo contrario de lo que las Escrituras nos enseñan. Pero vea algo más. Quiero que vea el contraste. Versículo 27. Entre el impío y el Hijo de Dios, o el justo. Versículo 27. Apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Si el impío se aparta de todo eso, vivirá su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones. Versículo 28. Que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Versículo 29. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Mire, ¿se recuerdan de Malaquías? El libro de Malaquías es maravilloso, porque es Dios hablando con el pueblo y el pueblo contestando. Dios diciéndole al pueblo lo que está mal y ellos haciendo las cosas. Y Dios diciendo y ellos no oyen. Por eso cuando usted lee Malaquías, dice, pues todos ustedes se han apartado de mí. ¿Y cómo nos hemos apartado de tus caminos? No han guardado mis mandamientos. Hemos guardado tus mandamientos. Me han robado. ¿En qué te hemos robado? Una contradicción y lo mismo sucede. Dios le dice, ustedes están torcidos. Su caminar está torcido. Sí, es fuerte la expresión, ¿verdad? Pero es lo mismo hablar. ¿Ya has visto los caminos torcidos? Dan vueltas. Se refiere al comportamiento, la conducta del ser humano, del creyente, que conociendo la palabra de Dios, él cree que va bien, pero va torcido. El único camino recto es el que Dios ha establecido. Ese es el único camino recto. No es su filosofía ni su ideología. Es la palabra de Dios. Nos enseña a caminar rectamente como a Dios le agrada.
Porque ahora tenemos la desdicha, lamentablemente, que muchos creyentes quieren que la Biblia se adapte a ellos y no ellos adaptarse a lo que la Biblia dice. Quieren que la Biblia se alinee a lo que ellos dicen, pero ellos no se alinean a lo que la Biblia dice. Van torcidos, están torcidos. Y no vamos a hablar de infinidad de creyentes que están torcidos. Siga leyendo conmigo.